Lo hemos hecho, esta es la primera reunión de jóvenes. Gloria a Dios. Los cuales no hay problema que estén participando también todo lo que quieran, ¿no? Pero bueno, pensamos que iban a venir más jóvenes, todavía no han llegado algunos, o quizás enseguida lleguen, habían quedado de venir, pero bueno. Este estilo conferencia para que se pueda hacer preguntas, para que puedan sacarse dudas, para que puedan preguntar sobre la palabra de Dios. Porque cuando se hace reunión y se predica, no tienen oportunidad de preguntar y decir por qué esto, por qué aquello, ¿no? Entonces, vamos a leer en el capítulo 1 de Génesis, el versículo 1, 2 y 3. Vamos a comenzar con la creación de Dios, cómo se hizo, qué es lo que sucedió, por qué estaba en oscuridad, destruida, y cómo Dios la empieza a formar. También estaremos usando lo que es la posición del hombre, la posición de Dios y los intereses subyacentes que están por debajo de la posición de la persona cuando llega a Dios o cuando quiere comprender por qué pasan las cosas y por qué estas situaciones, por qué necesitamos un Salvador, por qué necesitamos que alguien que vino por nuestras vidas nos acerquemos a Él. Amén. Porque es necesario venir a Cristo. Amén. 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 Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Génesis capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Amén. Sabe que en todos los tiempos y en muchas universidades se ha enseñado que el hombre fue creado por la materia, después que hubo una explosión del Big Bang, que le llaman, y que de ahí empezaron a salir los hombres o a nacer los hombres. Otra teoría, la teoría de Darwin, dice que el hombre viene del mono. Y todas esas teorías ya quedaron atrás porque no tuvieron fundamento. A través de historias se han escrito muchos libros. Grandes filósofos griegos han sido los impulsores de las letras, de la matemática, pero esos libros en sí no tienen vida, han servido en la historia para que nosotros podamos aprender lo secular, para que podamos tener conocimiento de las cosas que hay ahora, pero esos libros en sí no tienen vida. Lo que nosotros a través de la palabra de Dios mostramos es que la palabra de Dios sí tiene vida. La palabra de Dios es un misterio, es una palabra que Dios dejó para nosotros y es algo que sucede en las personas y tiene vida. Usted, un libro quizás lo puede leer 10 veces y hay libros que son muy bonitos, hay libros, historias, yo he leído novelas, he leído Los 100 años de soledad, he leído El Quijote de la Mancha, he leído, y son libros que como tenía tiempo para hacerlo, los leía, pero cuentan historias, todo, pero no tienen vida en sí. Cuando uno lee la palabra de Dios sí va transformando, porque la palabra de Dios cuando entra al corazón del hombre, cuando entra al cuerpo, esa palabra no es que quede ahí, sino que esa palabra empieza a producir cosas en nuestra vida, que es el misterio que el hombre no conoce, que el hombre no sabe. Por eso es que es tan interesante leer la palabra de Dios. Amén. Entonces cuando habla, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando habla de eso, la palabra crear, esa palabra, ese verbo le pertenece a Dios nomás, porque la palabra crear